Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de la historia del MKK Team Venezuela. Hacía bastante rato que no subía uno de estos episodios, les pido disculpas de antemano. Esperamos en esta segunda temporada tratar de cubrir un poco más o terminar de cubrir la historia de cómo se formó y cómo fueron los eventos y torneos que hicimos en el MKK Team Venezuela. En el último episodio recordábamos cómo mi amigo Antonio Zapata, en el año 2002 me regaló un joystick arcade y unos botones. Pero antes de eso yo quisiera comentarles una partecita importante de cómo comenzó toda esta fiebre y cómo comenzó a formarse en esta cabeza loca la idea de hacer torneos de Mortal Kombat en Venezuela. Ya por allá en el año 2000, yo trabajando en una tienda de videojuegos, tenía muy poca experiencia con lo que era internet y me da risa recordarlo porque uno colocaba, o sea, no existía Google, o creo que no existía Google, o yo por lo menos no conocía de la existencia de Google, y para conseguir resultados en la web simplemente colocaba un nombre, .com, y esperaba que con suerte consiguiera. Y así me pasó cuando coloqué n64.com, teniendo con éxito ese resultado de haber conseguido la página que hoy en día sería IGN, y desde ahí leería análisis de juegos de Nintendo 64, los próximos juegos que vinieran, etcétera, etcétera. Probando la misma suerte coloqué shoryuken.com y para mi sorpresa, lo primero que aparece es la imagen del portal de shoryuken.com, ya hoy en día extinta o por los momentos apagada, con varios juegos en la barra de al lado: Street Fighter 3, Marvel vs. Capcom 2, Street Fighter Alpha 3, Super Street Fighter 2 Turbo, y creo que se estaba empezando a hablar de Capcom vs. SNK el primero, ya que se hacía referencia en la parte izquierda en los titulares como noticia nueva. Capta mucho mi atención el hecho de que tienen enumeradas a varias personas y yo digo, ¿qué es esto? Y cuando veo, dicen resultados de torneos. Yo, wow, torneos de Street Fighter. Seguro yo soy mejor que todos ellos, pensaba yo en mi mente. Y en lo que veo los videos de esas personas jugando, me quedo impresionado de la calidad de juego y las cosas que hacían, cosas impensables en mi época. O sea, yo sabía jugar Street Fighter, pero jamás como esas personas. Por supuesto, de inmediato, mi primera idea es, oye, yo quiero participar en un torneo de estos, pero ante la imposibilidad de viajar a Estados Unidos o obtener una visa, me pongo a pensar, wow, ¿qué hago? ¿Será que organizamos torneos acá en Venezuela? Y de repente recuerdo que lamentablemente en Venezuela Street Fighter no tuvo buena escena, jamás lo tuvo, o por lo menos en Valencia, es donde estoy ubicado, ese juego jamás gustó mucho en su Champion Edition, Super Street Fighter, Super Turbo, a la gente no le gustaba. Entonces me pregunto qué puedo hacer y qué juego puedo tomar para organizar eventos y torneos. La respuesta ya la saben. Pues bueno, empiezan las ideas a fluir por mi cabeza y digo, wow, entonces ¿cómo hago para localizar a los jugadores, a todos los que teníamos acá de ambas localidades? Pensaba, por supuesto, RZP, Homero, Ari, Perú, Oscar, todos los demás. Luego después pensaba, ¿cómo obtengo un arcade? ¿Cómo se hace un torneo? O sea, eran muchas cosas que en ese momento me agobiaban y dije, voy a dejarlo, por los momentos no sé qué hacer. Después de haber dejado esa idea atrás, conozco una página que también marcó un antes y después en mi historia en los videojuegos. Se llama GameCombos.com, también hoy en día lamentablemente extinta. Esa página se dedicaba a reunir combo videos enviados por los usuarios, o los combo makers, como se les conocía en ese entonces, para que la página los publicara y los hosteara. Eso fue algo que marcó un antes y después, yo creo que para toda la escena de juegos de videos. Y muchas personas que tenían muchas ideas para combos locos en varios juegos que la gente no conocía, simplemente tuvo la oportunidad de tener sus 2 minutos de gloria y de salir al estrellato. Me incluyo entre ellos. Pues la página tenía foro y obviamente me suscribo, coloco mi nombre antiguo que usaba, mi nick antiguo, que era Santetsuken, basado en Final Fantasy, en el poder de Odín, que era el corte de Odín. Y un buen día decido abrir un tema nuevo que dice, ¿cuál es tu combo más dañino de Ultimate Mortal Kombat 3? Colócalo acá. Coloqué varios ejemplos de los combos que se tenían acá en los días de las arcades, incluyendo el famoso combo de las 4 hachas de Nightwolf. Ojo con eso, que vamos a hablar de eso pronto.
y el tema fue muy bien recibido, e incluso desde ese día en adelante conocí a personas que hoy en día son muy amigos, y unos que hasta considero como hermanos, como Ninja Grinder. Saludos, hermanazo. O incluso el mismísimo Shock también. Saludos, amigos, mis respetos. Generalmente en esa época yo creo que todos estábamos cerca de los 20, 22, 24 años, éramos muy jóvenes, y siempre, la mayoría del tiempo estábamos discutiendo de quiénes eran mejores que otros, cuáles combos hacías tú, cuáles combos hacía yo, ese combo no se puede, ese combo sí se puede. Mención honorífica al combo de las 4 hachas de Nightwolf, que siempre recordé, o se recuerda, que los amigos de Estados Unidos habían dicho ese combo no se podía hacer en arcade, solamente en Super Nintendo. Obviamente yo les discutía que sí, que ese combo tenía bastantes años acá, incluso en 1998-99 ya ese combo existía. Pero como les estoy comentando, se comenzó a gestar algo bastante bueno, algo bastante bonito, que era de verdad saber quién jugaba más. Ya teníamos videos de la gente de Street Fighter, por lo menos de Estados Unidos, y después fue que me enteré que existía una escena en Japón que estaba inclusive más arriba que el nivel de los amigos de Estados Unidos. Wow, o sea, fue una revelación gigantesca, y empezamos a preguntarnos, o por lo menos yo empecé a preguntarme, cuál es el nivel de Mortal Kombat de fuera de Venezuela. Aún con varias ideas, como quien dice, cocinándose. En Valencia seguimos jugando, mientras tanto, en consola, varios juegos de pelea. En ese entonces se jugaba en Dreamcast, y jugábamos Capcom vs SNK, Street Fighter 3 Tiger Strike, Super Street Fighter 2 Turbo, e incluso Street Fighter Alpha 3. Todo esto se hacía a falta de que ya no habían salones de arcade, por lo menos con juegos actuales, y ni siquiera los clásicos, o los pocos clásicos que quedaban, las máquinas estaban en muy mal estado. Y ahí es cuando viene mi amigo Antonio y entra en escena y me dice: Pedro, conseguí una persona que tiene un salón de arcade y vende las piezas. Y yo le digo: wow, eso es increíble, consígueme un joystick, 6, 7 botones y véndemelo. Y así fue. Antes de saltar para allá, un saludo a las personas de la antigua escena de Capcom vs SNK 2 de acá de Carabobo, una escena que fue muy buena, muy competitiva, con personas que lograron en ese entonces, para jugar en paz, muy alto nivel en el juego. Alfredo, Otto, la lista, por supuesto. Cabe destacar que en ese entonces, a pesar que éramos relativamente buenos, por lo menos decentes, éramos jugadores old school de Capcom SNK 2. Conocíamos del roll cancel, pero no podíamos ejecutarlo, y mucho menos en pad. Entonces ahora nos devolvemos a la parte del MKK Team. Revisando también en foros de shoryuken.com, veo que hay una sección llamada Tech Talk, y ahí hablaban de los procesos para convertir un pad de Dreamcast o algún pad de consola en un control arcade. Siguiendo las instrucciones de ahí, hago mi primer pad hack con un control pad original de Dreamcast, y felicidad, y ya estaba jugando en arcade, estaba practicando en Capcom vs SNK, Street Fighter Tiger Strike, pero había algo que no me resultaba, y era que yo no lo sabía. Después leyendo fue que lo descubrí, y descubrí con bastante tristeza que con la información proporcionada, los gatillos del control de Dreamcast tienen delay. Lamentablemente no son buenos para un pad hack. Aún sin darme por vencido en este quest por hacer una escena de Mortal Kombat en Venezuela, o por lo menos tratar de organizar que sea un torneo y saber cómo se sentía o qué se hacía, y saber qué nivel había en el país, con un grupo de amigos en un café internet conozco Yahoo Geocities, y averiguo que se pueden hacer páginas web gratis, y es simple arrastrar, point click, escribir y listo. Es entonces cuando nace MKVen 2002 o Mortal Kombat Venezuela 2002, de la cual aún conservo el correo original. Aunque el nombre me parecía un poco genérico y no tan cool o edgy como yo quisiera, lo conservé. Pues bien, decidí no quedarme atrás en la parte de combo videos, y oye, yo tenía bastante material escrito en un cuaderno para Mortal Kombat Gold, y tenía alrededor de 45 combos distintos con Scorpion. Todos los combos eran maximum damage. Y digo, oye, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer para grabar esto primero y después digitalizarlo? Me entero de que hay una tienda llamada Daslam Video, no sé si aún está extinta esa tienda o existe todavía, es un centro comercial popular por acá, donde ellos tomaban tu cinta de VHS y digitalizaban el contenido. Y así fue. Pidiendo un VHS prestado a un amigo, logré grabar todos los combos y lo mando a digitalizar en la tienda de Aslan Video. Y luego en casa de otro amigo llamado Luis José, saludos Luis, y usando el programa clásico TMPG Encoder, corto y pego, y hago rudimentariamente lo que fue mi primer combo video, y sí logro grabar y producir el primer combo video de Mortal Kombat Gold, yo creo que de la historia, porque en ningún sitio estaba
un video de combos para ese juego. Había combos para Mortal Kombat 2, para Mortal Kombat Ultimate, para Mortal Kombat 1, pero Mortal Kombat Gold no había nada en ninguna parte. YouTube no existía todavía en ese momento. Y cabe destacar que para ese entonces ya la idea estaba tomada, por en algún momento pasó por mi cabeza el nombre del team y dije, wow, ya sé cómo se va a llamar esto. Mortal Kombat Competitive o MKK Team Venezuela. Y en ese video, en el opening, puede ver que dice agradecimiento especial a MKB en 2002, que era la antigua MKK, o es lo que pasaría a convertirse en MKK Team. La fecha de creación de ese video es el 9/05 del 2002, así que esa es la fecha de nacimiento del Team MKK Venezuela. Como se puede ver entonces, desde el año 2002 existe el primer equipo, así era yo solo que estaba trabajando ahí, el primer equipo dedicado a la competitividad de Mortal Kombat en Venezuela. Recuerdo incluso que en ese entonces le mandé el video a Shock y le pedí por favor que lo hosteara en su página y él me dijo, oye, es overkill, hay muchos combos parecidos, solo la variación es de un golpe, no me parece que sea buen material. Creo que al final no lo hosteó, por lo cual yo decidí irme por mi cuenta y usar una página súper vieja llamada Filefront, y ahí fue donde lo hosteé. El video fue recibido relativamente bien, no tanto. Las principales críticas eran, bueno, la calidad del video, ya que estaba grabado con VHS, pero ¿qué se podía pedir en ese entonces? Quizás porque la cinta que usé no era de la mejor calidad o el proceso de digitalización tampoco era el mejor. Pasado un poco tiempo después, me consigo con Antonio, quien me dice, Pedro, ¿recuerdas a la persona que me vendió las piezas de arcade? Me vendió un cajón completo, una máquina completa de Neo Geo. Y yo, wow, háblame más de eso. Antonio me cuenta entonces de que esa persona, el gran Argenis, el conde Argenis, tengo muchos años sin saber de él, le vendió un cajón de Neo Geo súper barato y operativo. Y yo, wow, pero yo quiero un cajón entonces también. Claro, mi sueño era el siguiente. Yo quería colocar adentro del cajón, obviamente la opción de tener Ultimate Mortal Kombat 3 estaba fuera de mi alcance. Y yo quería hackear un par de pads de PS1, hacer 2 configuraciones de Mortal Kombat y meter ahí Mortal Kombat Trilogy de PSX. Lo cual logramos e hicimos y empezamos a disfrutar ahí. Comencé a contactar a los muchachos del Camuruco, Alfredo, Homero, y un buen día estábamos juntados en la casa jugando Mortal Kombat Trilogy. Ese día estábamos Otto, Alfredo, Homero, la lista y mi persona, y de repente me llama Antonio y me dice, oye Pedro, tengo una cámara de video, ¿están jugando en tu casa? Yo, sí, por supuesto, voy para allá. Y el resto, bueno, ya esa parte ya la conocen. Se hicieron famosos los primeros piques, los primeros combates de Mortal Kombat Trilogy de Venezuela en subirse a la red. También el gran favor de subirlos lo hizo mi amigo Shock. Y por supuesto nosotros creamos mucha polémica en las redes subiendo el tema en shoryuken.com y yo los etiqueté como peleas de alto nivel de Mortal Kombat Trilogy. ¡Wow! Eso fue una destrucción total. Varias personas decían que eso no era alto nivel, mientras a otras personas sí les gustaba bastante. Comparativas con otros niveles de otros lados, pero fue muy bueno ya que mucha gente se animó a colocar sus matches en video. Pude conocer a personas como Lex, la leyenda de Estados Unidos, quien tenía por supuesto un nivel altísimo para ese entonces. Lex era prácticamente el Daigo de Mortal Kombat, y también a los jugadores de la escena de Chicago. Eso fue súper bueno. Cabe destacar en ese entonces que en uno de los matches pude hacer el combo de Nightwolf de 4 hachas y lo volví a repetir. Y riéndome, digo, toma, 4 hachas para los gringos. Y luego vuelvo a hacer el combo y digo al final del match, eso no se puede, dicen ellos. Para los gringos, 4 hachas para los gringos. 2 veces, no, faltan 10. Eso no se puede, dicen ellos. Una frase que caló mucho en nuestro vecino país, Colombia, y mi gran amigo Ninja Gander, el cual la inmortalizó en una franela, la cual me regalaron en un evento en el 2011 al que pude asistir. Esto es uno de los regalos más preciados que me ha dejado a mí la escena de Mortal Kombat a nivel internacional. Lo considero hasta un reconocimiento y muchachos, gracias por ese detalle tan bueno. Esos matches aún están online, si quieren checarlos en el link que está abajo
en la descripción, pueden verlos. Por supuesto el nivel ya es totalmente desactualizado, pero para la época era súper rápido, súper loco, y se hacían jugadas que no se veían en ningún lado. Castigos a las barredoras, al high kick, al low kick, a los cross-ups, combos de cabal en la esquina, las 4 hachas, agarra a la inversa, muchas jugadas que de verdad yo considero que el que no conocía Mortal Kombat o que no sabía que se jugaba así, ya estaba apreciando y dijeron, wow, o sea, este juego se las trae, no es cualquier cosa. Después de ahí pasó un poquito más de tiempo y decido contactar a Genis, el que vendió el cajón de Neo Geo a Antonio y a mí, y le digo, oye Genis, ¿tú no tienes una máquina de Ultimate Mortal Kombat 3 por ahí? Y me dice, sí tengo. Y yo, wow, ¿será que me decido hacer esto? Pero eso es otra historia para el siguiente capítulo. Esperamos haya sido de su agrado este episodio, esperamos volver a colocar más episodios online y terminar esta historia larga, bonita, con sus altos y bajos, pero de verdad algo que es parte de mi vida y creo que de varios acá. Nos vemos en el próximo episodio, espero sea pronto.